en el momento de iniciar el debate del debate presidencial en debate abierto, y no es un juego de palabras. ¿Este podría ser el debate del 8x4? No sé. El debate matemático. Matemático, puede ser, no sé, Esto lo digo ahí nada más como un asomo de lo que vamos a conversar. Está Julio Spiegel, de la campaña de don Gaby Carrizo. Buenos días, bienvenido. Gracias, buenos días. Está Serena Bambas, disculpe, debí comenzar con usted, Serena. Bienvenida, siempre tenemos esa diferencia con las damas. Bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias. Usted viene por la campaña del señor Lombana. Sí. Tuve que escribirlo porque el color me confunde. Usted, Martín, verde, no. Bueno, no se preocupen que de todos los partidos quieren un cambio, así que yo estoy favorecida. El que sí está por la campaña de Martín es don Abidel Villarreal, bienvenido. Y Felipe Chen nos acompaña de la campaña de Zulay Rodríguez. ¿Llamamos este segmento del 8x4? Con mucho gusto, lo puedes llamar es. el 8x4. Oiga, de verdad yo no recuerdo en esta campaña, creo que es el que ha generado más memes, risas, carcajadas, caricaturas y demás. ¿Qué hay detrás de ese 8x4? ¿Era intencional, como de pronto alguien me dijo en la campaña? ¿O fue un error? Simplemente me equivoqué, como digo. Gaby muy bien dijo que fue un error, pero viéndolo desde el punto de vista estratégico de campaña, no creo que nos salió mal, porque solo estamos hablando del 8x4. Solo estamos hablando del 8x4. Todo el mundo quedó hablando del 8x4, entonces, al final. ¿Ustedes también? No, el país entero habló del 8x4. ¿Y pero para bien no creo. Para y bien eso no ayuda. creo. ¿Usted que tiene experiencia en manejo de campañas políticas? No, mira, ¿Esto ayuda a una campaña? Yo creo que una de las cosas que pudo haber quedado claro con ese tema es por quién la gente decide no votar. Probablemente los debates inclinan o de alguna forma condicionan la decisión de las personas, pero un error, siempre lo primero que nosotros decimos, un error que se cometa dentro de un debate es un error que vas a pagar caro. Y yo creo que este es un error que definitivamente yo no le voy a dar la valoración, se la dio el país, se la dio todo lo que nosotros vimos posteriormente. Así que definitivamente lo que tú acabas de decir, pues eso lo vio todo el país. ¿Significa menos votos? Yo no creo que signifique menos votos. ¿Perjudica la campaña o no? No, para nada, porque al final del día nos va a dar el espacio a nosotros hablar de la propuesta concreta que estaba detrás, de lo que es un error humano que todo el mundo puede cometer. Y ese espacio lo estamos empezando a tener a partir de ahora. Pero fíjese que en el segmento anterior, sin darle a usted todavía la oportunidad de evaluar el 8x4, hablábamos con el economista Felipe Chapman y él hablaba de que hay mucho que valorar respecto a una propuesta como esta. Por ejemplo, que la Constitución dice que nuestra jornada laboral es de 8 horas. 40. ¿Cómo le vamos a poner 10 horas entonces? Bueno, yo creo que nosotros hemos visto como, primero que todo, que la propuesta es una propuesta para modernizar y dinamizar a nuestro país. Estamos hablando de que se van a trabajar las mismas 40 horas, que tengas la opción de que sean 4 días en lugar de 5 días. Eso viene acompañada adicional en que estamos tratando de pasar del modo orgánico en el que nosotros aumentamos el salario mínimo a un salario mínimo de $1,000. Cuando tú conjugas todas esas cosas, Hugo, yo entiendo que Felipe, me imagino que fue... Sí, fue Felipe. Sí, pues, él decía de los 1,000, hay que analizar si esto no va a traer más inflación, yo me imagino que todo de vida y todo lo demás. Porque es una información nueva para ellos. Nosotros obviamente que lo hemos analizado a profundidad. ¿Y es viable? ¿Es posible? Mira, te voy a decir algo. Los países avanzados, la persona en su mínimo tiene 2 cosas en su vida. El salario mínimo que necesita para vivir y el salario que tiene para utilizar en otras cosas. Hasta el mismo artículo que tú mencionas, el salario mínimo debería permitir no solo poder tener las cosas básicas, sino también esparcimiento y cultura. Si nosotros no le damos esa oportunidad, la persona no solo va a estar solo viendo cómo se endeuda, que ese es otro de los temas que nosotros tenemos, al panameño que recibe su salario mínimo y se endeuda y se la pasa pagando el préstamo con intereses que no son justos con ellos. Entonces, para nosotros es sumamente importante darle esa inyección. Ese dinero igual se va a quedar en Panamá. Esas personas van a ir al restaurante, esas personas van a ir al interior. Nosotros acabamos de ir a Chiriquí. ¿Y qué ocurrió en Chiriquí? Te quedaste en un hotel, comimos en un restaurante, nos tomamos una soda, compramos fresas y nos regresamos a Panamá. Eso es precisamente lo que estamos diciendo. No deja de ser disruptiva e innovadora la propuesta, ¿no? Pero es una propuesta bastante irreal. A ver. Y de la parte de la campaña lo decimos de esa manera. Hay un aspecto jurídico que hay que analizar, un cambio constitucional que hay que hacer, hay que conversar con los sectores productivos del país, porque es fácil subir el salario mínimo, pero así va en cadena, porque le subes, por ejemplo, a un ayudante general a $1,000 y eso va en cadenilla hacia otro tipo de puestos, porque el de 1,000
el que era vendedor, por ejemplo, de 1.000, un ayudante general y un vendedor, va a entonces querer que... Va a empujar el resto de los salarios hacia arriba. Así es. Y eso va a afectar el costo de la vida de todos los panameños como tal. Ese tema también tiene que ver con el tema de la productividad. La productividad que nosotros en su momento conversamos hace unos días atrás con el sindicato industrial y dijimos, ok, aquí se busca aumento de salario, pero también hay que ver el tema de la productividad y los elementos que se le tiene que dar al trabajador para que produzca en base a lo que se le requiere. Fue uno de los temas que nos dejó sobre el tapete Felipe Chapman al hacer el análisis, ¿no? Por ejemplo. Las mismas empresas a las que Felipe Chapman asesora son empresas que aprovecharon la pandemia para entender lo que tú mencionas, que es el aumento en productividad. Tú vas a encontrar, si tú lo revisas, que el total de las compañías en Panamá han aumentado la cantidad de ingresos que tienen de post-pandemia y tienen menos gente que la que tenían antes. Y no necesariamente le aumentaron el salario a aquellas personas que están trabajando fuertemente para dar. Tenemos ejemplos públicos, tenemos ejemplos públicos. Yo creo que hay que también ir a la raíz de cosas sencillas. En el debate se habló de descentralización y ¿por qué lo menciono? Porque antes de hablar de trabajar menos o trabajar más, dentro de las comunidades hay cosas que faltan, como parques, como veredas, como aceras. Entonces, ¿cómo vamos a proponer estos cambios si en las cosas tan sencillas de cómo viven las personas alrededor tienen que salir de sus comunidades, viajar 2 horas, 3 horas de vuelta? Entonces vamos a ir al fondo. ¿Qué es el problema? El panameño tiene una vida desgastante, estresante, porque dentro de su comunidad no tiene las cosas básicas. Entonces vemos estos escándalos de que los fondos de descentralización se están utilizando de manera inadecuada, donde por ejemplo en Portobelillo no hay una junta comunal. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir a mí que un vecino, un residente de ahí, cuando tiene un problema, cómo busca solución si cuando va a tocar la puerta no hay ni siquiera sillas? Estamos poniendo la carreta delante de los bueyes, es lo que dice. Yo concuerdo en hay esa que parte empezar a gatear antes de correr. Con la compañera Serena, y yo pongo un ejemplo. Imagínense subirle la jornada a 10 horas a alguien que vive en Chorrera, en Arraiján. Ya pasa 2 horas para llegar a su puesto de trabajo, para ir, más 2 horas para regresar, serían 14 horas al día. ¿Qué tiempo tiene para estar con su familia? Más el tema del combustible, el costo de combustible que esa persona también va a tener que generar. Entonces, el tiempo que tiene que pagarle a una doméstica para que cuide a sus niños. La persona que trabaja en Chorrera, pero la persona que trabaja en Chorrera ya se queda las 10 horas en su trabajo. La persona que trabaja en Chorrera no tiene un parque donde llevar a su hijo. Esas horas que dicen que les van a dar. Toda la vida que usted no ha hecho uso de la palabra. Precisamente yo creo que están poniendo los bueyes delante de la carreta. No, los bueyes tienen que ir delante de la carreta. Está bien. Está bien. Los errores se cometen en todos lados, no pasa nada. No pasa nada. Pero bien, precisamente eso es lo que tenemos que hablar. ¿Cómo vamos a modernizar y a desarrollar el país? Porque cuando nosotros hablamos del esquema de vida que requieren los panameños, de cuánto tiempo demora de venir de la ciudad a moverse de la ciudad a Arraiján o de Arraiján a la ciudad, esta es la conectividad que nosotros estamos planteando. Porque este país tiene que desarrollarse. Primero tenemos que hablar de empleo, de generación de empleo, para entonces nosotros poder hablar de salarios. Primero tenemos que decir cómo vamos a desarrollar el país, cómo vamos a generar una conectividad real desde Chiriquí hasta Darién, para entonces que nosotros podamos hablar de cómo es que van a vivir las personas, cómo vamos a generar esos polos de desarrollo en donde las personas puedan tener una educación sin tener que trasladarse a la ciudad capital, en donde podamos vivir en un esquema de seguridad, en donde el concepto de familia se pueda realmente integrar nuevamente. Hoy tenemos familias que viven totalmente separadas por las circunstancias y ese es el proyecto que se está planteando la campaña de Martín Torrijos y que está planteando Martín Torrijos. Están poniendo, no me quiero equivocar, no quiero caer en el 8x4 tampoco, están poniendo la carreta delante de los bueyes. Mira, yo creo que lo importante es reconocer que todos estamos preocupados por problemas que son importantes para ustedes los panameños. Pero si no tomamos medidas disruptivas, modernizar a nuestro país. Estamos hablando de la familia, nosotros le estamos entregando un día extra para que pueda estar con su familia. La persona que vive en Chorrera, la persona que vive y van a ir a los parques que vamos a construir. ¿Por qué 4 años no lo ha hecho? Todavía no hay un parque. Porque ya se está acabando, en estos 5 años no lo ha hecho. Su candidato ha tenido la oportunidad, ha tenido el mando de hacer las cosas y no lo ha hecho. Y la plata de la nuestro candidato, no hablemos de pandemia, nuestro candidato está corriendo para presidente en esta elección. Pero es que al final del día es el vicepresidente.
el candidato está... Si vamos a entrar en el tema del vicepresidente, entonces nos vamos a poner que lo escuché en el debate, que es hasta aburrido. Yo creo que cuando todos dicen, no, es que tú participaste en un gobierno, tú participaste en otro gobierno. Nosotros vamos a armar el nuevo gobierno de para Gaby mejorar Carrizo. lo que ha dicho el representante de Martín Torrijos. A mí lo que me encanta de este país, ¿sabes lo que me encanta de este país? Y te lo digo a ti porque también me encanta tu energía. Que el 5 de mayo los panameños tienen la potestad de salir a elegir si quieren trabajar 4 días y quieren ganar $1,000. Y si no quieren hacer eso... Pero eso es una propuesta irreal, al final es una propuesta irreal. Ya hemos dado todos los aspectos. Vamos a salir de la propuesta y seguir discutiendo la propuesta para hablar de lo que usted puso así tangencialmente, porque usted habló de la descentralización. ¿Qué hacemos con la descentralización de aquí en adelante? Diría yo la descentralización paralela, más que la descentralización en sí. Exacto. A ver. Bueno, primero que nada, todas esas propuestas de las que hablan todos los candidatos, sin tener una correcta descentralización, no se van a poder ejecutar. Porque la persona, los residentes, los ciudadanos viven en sus comunidades y tenemos que trasladar todo lo que está centralizado, disculpan la redundancia, que está en la ciudad, para que esas personas puedan tener una vida digna en sus comunidades. Hay personas que se trasladan solamente para venir a la Caja del Seguro Social, a sus escuelas, las universidades se le están cayendo los techos. Es más, hay lugares que tú ves un letrero de que hicieron un parque y cuando vas a ver solamente hay una silla de cemento. ¿Cómo pretenden de que estas personas, a las que le van a reducir y para darle más tiempo con su familia, qué van a hacer con sus familias si en su propia comunidad no tienen cómo desenvolverse? O sea, tenemos que arreglar desde raíz cómo están estas comunidades. La campaña de Lombana dice tenemos que corregir la descentralización. ¿Qué dice la campaña de Martín Torrijos, que fue el creador de la descentralización, por lo menos del primer instrumento legal que tuvimos, que no es el actual a propósito? Mira, esta es una muy buena oportunidad para poder decir algo que nosotros hemos planteado con muchísima claridad. Para hacer hay que saber. La primera propuesta y además una que el país entero conoció de cómo se deben manejar fondos públicos en este sentido fue lo que hizo Martín Torrijos en su gobierno con los fondos del canal a través del PRODE. Y con el PRD. Cuando definitivamente eran las comunidades las que... Él le completó la frase. Se lo voy a contestar. Okay. Porque el PRD de ese momento no tiene nada que ver con esto que hay ahora. Definitivamente son dos cosas totalmente distintas y si quieres te etiqueto lo que hay ahora versus lo que había en ese momento. Pero eran las comunidades las que decidían el destino de esos fondos. Y yo creo en la descentralización, pero en una descentralización que realmente tome en cuenta a la gente, porque ellos son los que conocen sus necesidades. No en una descentralización paralela que lo único que ha hecho es enraizar el clientelismo en este país y que esos fondos se utilicen con objetivos políticos, porque es en este momento en donde mayores fondos se están destinando y es en este momento cuando mayor coacción está recibiendo la gente para que manifiesten un determinado apoyo hacia quienes manejan esos fondos. Señora Piguela. Mira, nosotros creemos en lo que tú dices es totalmente cierto. Nosotros tenemos que fortalecer al representante de corregimiento. Tenemos que asegurarnos que les digamos a los representantes de corregimiento que se preocupan, que viven en su comunidad, que utilizan los fondos como los tienen que utilizar y que además rindan cuentas. Exacto. Rindan cuentas ante la justicia y ante las personas que viven en su comunidad. Pero para hacer eso, no podemos hacer lo que estamos haciendo aquí, que es descalificar a las personas, solo porque no tuve la energía o sabía que no iban a ganar una primaria en el PRD. No, es la voluntad. O sea, es la voluntad, es totalmente... 5 años, y ahora sí lo vamos a hacer. Al final del día es la voluntad. ¿Cómo pueden empezar? Haciendo las consultas ciudadanas de manera correcta. Porque las consultas ciudadanas que se están haciendo son un chanchullo. Porque de verdad están muy mal hechas. Algunas ni siquiera le avisan a los ciudadanos. Y es evidente que si el régimen de descentralización tiene como pilar fundamental que vayan los residentes. ¿Cómo es posible cuando van ahí y a gente que está que trabaja en la Junta Comunal? Yo abro un paréntesis porque el señor Spiegel le ha lanzado 2 banderillas políticas. Una, el tema de las primarias por la no participación de Martínez dentro del PRD y el tema también que usted dejó sobre el PRD. Lo hizo con el PRD. ¿Por qué la anotación esa y que los dos conversen sobre ese aspecto? Bueno, porque él está mencionando de la experiencia. Sí. Y yo creo que la experiencia definitivamente que es importante para todo y la capacidad es importante para todo. Pero nosotros no podemos pensar que vamos a llevar a cabo un trabajo o adelante una empresa si no tenemos un gran equipo. Ajá. Y lo que nosotros tenemos que trabajar es en asegurarnos de que los equipos que acompañen a los distintos candidatos tengan la capacidad de ejecutar. Si tú desconoces que cuando hiciste algún trabajo
no reconoces el trabajo de tu equipo, entonces, ¿qué tipo de líder eres tú? No, es que nosotros no dejamos de reconocer los valores de cada quien y definitivamente hay personas que en este momento forman parte del actual gobierno, que formaron parte del equipo que acompañó a Martín. Pero eso es muy importante, este señalamiento, es muy importante porque marca la principal diferencia. Una cosa es un equipo cuando lo dirige una persona con capacidad y experiencia como lo dirigió Martín Torrijos y otra cosa es lo que está pasando ahora. Entonces nos están demostrando que no es solamente un problema de personas, sino quién lo dirige, quién da esas instrucciones, quién es el que planifica, quién llega a pactos con Martinelli para que sea el próximo presidente, quién es la persona que realmente puede hablar con hechos ¿quién llega a pactos concretos? con Martinelli para que sea el próximo presidente? ¿Estás hablando de tu candidato? No, no estoy hablando de mi estás hablando de candidato. tu candidato, yo creo. No. Mira, yo sí recuerdo en la psiquis Ah. del votante, Sí. del Martín, que el Team Martín se convirtió en Team Dinosaurio. Se prometió mucha juventud, pero se escogió a los más viejos del PRD. Recuerdo el tema semis, recuerdo la inseguridad, en la cual lamentablemente falleció un director del INAP en ese momento. Esos son los temas que yo recuerdo como joven, porque en esa época, ya soy joven, pero era más joven. Y usted es un seguidor de una PRD a propósito, ahora que se ha dado cuenta. Es una PRD que no se ha Porque bajado usted representa del aquí a partido. Zulay Rodríguez. No se ha bajado del partido y ella al momento de ganar las elecciones va a luchar por Sí. recuperar la dignidad del Partido Revolucionario Democrático. La dignidad que se ha perdido. Mira, y si volvemos al tema no focal rehuimos. de cómo la descentralización tiene que ser, no podamos, sí, yo sé que estamos en tiempo de política y que esto es normal, que tú sabes. No, y todo tiene que aflorar, definitivamente. Claro, pero aquí el punto es que no se ha avanzado con el tema de descentralización y que esto es un problema Y que tienen que asumir compromisos. y tienen que no solamente eso, en las cosas más sencillas que se cumplan, cómo se están haciendo las consultas, quién decide qué, juntas de desarrollo local. Claro. Darle el poder ciudadano a quien se lo merece y ahora mismo varias juntas de desarrollo local están trabajando de la par con representantes que están recibiendo sumas millonarias y que no están ejecutando. Entonces, ¿cómo tú le das la y herramienta? que requieren fiscalización. Necesitan Y como eso fiscalización. Requiere como eso que usted está fiscalización y diciendo- que los que no hayan cumplido y Sí. hayan manejado incorrectamente los fondos tengan que pagar por eso. Y como porque es eso una tiene que perfecta ver con el responsabilidad. oficialismo, quiero que comience el oficialismo respondiendo, dándole 30 segundos a cada uno, porque hay un compromiso entonces de que la justicia opere respecto a la descentralización paralela. Nosotros creemos que la forma de separación de poderes y de que en Panamá haya transparencia y de que no haya corrupción es el fortalecimiento de la columna vertebral, que es la justicia. Que se investigue la descentralización paralela. Primero que todo, yo no creo en la descentralización paralela. Nosotros creemos en el fortalecimiento de la descentralización y nosotros creemos en lo que Omar Torrijos creó, que es al representante de corregimiento que vive en la comunidad y que sufre los problemas. Videl, 30 segundos. Mira, yo sí creo definitivamente que la descentralización es una forma de poder poner recursos en las manos de quienes realmente lo necesitan, que son los ciudadanos. Pero precisamente ellos son los que tienen que tomar decisiones y quienes no hayan sido responsables en ese sentido tienen que pagar. Aquí tiene que haber una investigación que ya lleve gente a que esté presa. Señor Chen, De 30 descentralización. segundos. Zulay Rodríguez en un foro que hubo con AMUPA efectivamente planteó cómo debe darse una real descentralización, con una veeduría real, con actores que verifiquen que los fondos se usen para los cuales fueron aprobados y no llevando a personas a probar que no son del circuito, ni creando esas comunidades, esos debates que no llevan a ningún sentido. ¿Eso ha ocurrido? Lamentable no, yo he visto casos como el de Río Abajo, creo que San Francisco también pasó. Disculpe la pregunta inocente, ¿no? Ah. Si eso ha ocurrido, ¿no? Pero en fin. No ha ocurrido lamentablemente y eso es lo que buscamos. Claro. Veedurías de la ciudadanía que efectivamente verifiquen que los fondos que se le dan Sí. a esa comunidad se utilicen como Seremos tal. con usted, Serena. Y bueno, así como Ricardo Lombana le da apoyo a los independientes, aunque no estamos inscritos, asimismo, las juntas de desarrollo local no tienen que ser nombradas a dedo solamente porque hay un partido político de turno. Tienen que ser los residentes quienes se inscriban a las nóminas, porque las juntas de desarrollo local se tienen que hacer por nóminas. Es como si fueran partidos políticos chiquitos. Entonces, ahí están los actuales representantes que tienen 20 años en el poder, manipulando para que esos sean los proyectos que decidan. Entonces, no podemos seguir así. ¿Usted es San Francisco? De San Francisco. ¿Cuántos años tiene el representante de San 20 Francisco? años. Ah, ya. Ok, era solamente como una nota al calce. Sí. Gracias, señores, por Gancho al habernos... 1. Gancho al 10. Al 2. Bueno, si dejé que uno lo dijera, lo dejo a todos. ¿Gancho a quién? Bueno, voten por San Francisco que florezca.
Porque aquí gancho al 9 o al 10. Este es un anuncio político no pagado. Las otras 4 campañas se sientan aquí luego del cambio comercial. No se vayan. Vale.